El peso invisible del silencio. Hay silencios que no liberan, silencios que se adhieren al cuerpo como un metal frío. No se ven, pero deforman el alma. Este es el peso del que habla la frase. Un peso que no suena, pero que hunde. Desde la psicología, el silencio puede ser una forma de defensa. Jung lo habría llamado una sombra que se niega a hablar. Callamos para no enfrentarnos al contenido que amenaza nuestra identidad, pero lo que no se dice no desaparece, se hunde en el inconsciente y desde ahí exige tributo. A veces el precio del silencio es la ansiedad, o la culpa, o la sensación de no estar viviendo con verdad. Desde la filosofía, el silencio ha sido interpretado tanto como virtud como condena. En Nietzsche, el silencio puede ser la respiración del espíritu libre que no necesita aprobación, pero también puede ser la enfermedad del alma domesticada, la que teme a la palabra porque teme al juicio. Foucault habría dicho que el poder se alimenta precisamente de esos silencios, de todo lo que no se nombra, de lo que se deja fuera del discurso. Callar no siempre es neutral, a veces es colaborar. Y en la práctica, el silencio cotidiano pesa más de lo que se admite, en una conversación, en una relación, en una decisión postergada. No decir es decidir sin declarar, es abdicar del lenguaje, que es nuestra forma más humana de ordenar el caos. ¿Cuántas veces el silencio no es serenidad, sino miedo con buena reputación? El peso invisible del silencio no es un misterio espiritual, es una estructura de poder interna y externa. Es el precio que pagamos por no nombrar lo que nos divide por dentro. Pero todo peso tiene un límite, y cuando se quiebra, lo que emerge no solo es ruido, sino verdad. Cuando el silencio se quiebra, no suena como un grito, suena como una grieta. Un instante breve, casi imperceptible, en el que lo reprimido busca salida. Ese momento, cuando la palabra contenida intenta nacer, revela que el silencio no era calma, sino tensión acumulada. Desde la mirada psicológica, Viktor Frankl habría dicho que el ser humano no puede soportar el vacío de sentido por demasiado tiempo. El silencio prolongado, cuando no nace de la serenidad sino de la evasión, se convierte en ese vacío. Lo que se calla se pudre dentro. La emoción no expresada busca otros canales, el cuerpo, los sueños, la fatiga. Zimbardo lo mostraría como una forma de autoaislamiento. El sujeto reduce su espacio de acción para no confrontar su propio conflicto. El resultado es una especie de prisión voluntaria, donde el silencio actúa como carcelero y protector a la vez. Filosóficamente, podríamos decir que el silencio que oprime es la antítesis del logos. Desde Heráclito hasta Han, el pensamiento se construye en el intercambio, en la fricción entre palabra y mundo. Cuando esa fricción desaparece, el pensamiento se vuelve estático, impotente. Byung-Chul Han lo interpretaría como un síntoma de nuestra época, la desaparición del espacio para el diálogo auténtico. Hoy, el ruido digital sustituye a la conversación real, y lo paradójico es que, entre tanto ruido, lo esencial queda silenciado. En el plano práctico, romper el silencio no es hablar más, sino hablar con peso. No se trata de llenar el aire de palabras, sino de devolverles gravedad. Decir lo que incomoda, lo que exige responsabilidad, es un acto de construcción del yo, la palabra como forma de resistencia. Pero esa ruptura no está exenta de riesgo. Hablar es exponerse, y toda exposición tiene un costo. Por eso muchos prefieren el silencio, porque es cómodo, porque parece seguro. ¿Y si ese supuesto refugio fuera en realidad una rendición lenta? El silencio, cuando se sostiene demasiado, deja de ser elección y se convierte en hábito. Un hábito que modela el carácter, que apaga la voz interior, y en ese apagamiento nace la obediencia. El silencio como obediencia. No impuesto por la fuerza, sino por la costumbre. Ese es el más eficaz de los silencios, aquel que ya no necesita orden. Desde la psicología social,
Philip Zimbardo mostró que el individuo, dentro de un sistema de autoridad, puede callar incluso ante lo injusto. No por maldad, sino por miedo a romper el equilibrio. El silencio se vuelve una forma de autoconservación. No decir para no ser señalado, no actuar para no ser aislado. Pero cada vez que cedemos a ese impulso, la frontera entre lo moral y lo funcional se diluye. Y poco a poco, el silencio se normaliza como virtud. Filosóficamente, Maquiavelo advertía que el poder necesita tanto del discurso como del silencio. Lo que no se dice también gobierna. El silencio puede ser una herramienta política, una estrategia. Foucault llevaría esta idea más lejos. El poder no solo reprime, también produce silencio. Decide qué puede decirse y qué no. En ese sentido, callar no siempre es una elección personal. Muchas veces es el efecto de una red invisible de fuerzas que moldea nuestro pensamiento. El sujeto cree que calla por prudencia, cuando en realidad ha sido educado para callar. En la práctica, este mecanismo se replica en lo cotidiano, en los trabajos donde nadie contradice al superior, en las relaciones donde la incomodidad se maquilla de armonía, en las redes, donde el disenso se castiga con indiferencia o burla. Así, el silencio se vuelve una forma de adaptación. Pero toda adaptación tiene un precio, el costo de traicionar una parte de uno mismo. ¿De qué sirve conservar la paz exterior si para lograrlo sacrificamos la voz interior? El silencio como obediencia nos muestra que no todos los pesos son impuestos desde fuera. Muchos los sostenemos voluntariamente, por miedo a la ruptura, por deseo de pertenecer. Pero esa docilidad tiene un límite, y cuando se alcanza, el cuerpo mismo comienza a hablar en nuestro lugar, en síntomas, en sueños, en fugas. Hay un punto donde el silencio deja de ser sumisión y comienza a ser fuerza. No toda quietud es cobardía. A veces, callar es una manera de resistir sin exponerse, de conservar energía mientras el ruido se desgasta solo. Desde la psicología profunda, Jung lo habría interpretado como un retorno a la interioridad. El silencio, cuando no nace del miedo sino de la lucidez, se convierte en un espacio de integración. En él, la conciencia escucha lo que antes evitaba, las voces internas, los impulsos reprimidos, la sombra que pide reconocimiento. En este tipo de silencio, no se renuncia a la palabra, se la prepara. Se cuece lentamente el decir necesario. Filosóficamente, Simone Weil veía en el silencio una forma de atención pura, una disposición del alma que renuncia al ruido del ego para escuchar lo real. Este silencio no obedece ni se esconde, observa. Y en ese acto de observar sin imponer, se revela una fuerza distinta a la del poder o la razón, la fuerza de lo receptivo. Weil lo llamaba desapego, pero no como huida, sino como presencia sin apropiación. En ese sentido, el silencio puede ser un terreno fértil donde la verdad germina antes de ser pronunciada. En la práctica, este tipo de silencio tiene aplicación en un mundo saturado de estímulos. Cal Newport lo expresaría en términos de profundidad. Retirarse del ruido, no para aislarse, sino para pensar con claridad. En la vida moderna, el silencio voluntario es casi un acto político. En una cultura que premia la reacción inmediata, no responder puede ser una forma de rebelión. El silencio elegido no oprime, ordena. Permite distinguir lo esencial de lo accesorio. Pero, esta forma de silencio exige una pregunta. ¿Somos capaces de callar sin huir? ¿De escuchar sin rendirnos? El silencio como resistencia no busca destruir el ruido, sino trascenderlo. Es el intervalo donde el pensamiento madura antes de convertirse en acción. Y toda acción profunda nace de un silencio previo. Cuando el silencio se transforma en palabra, algo se restablece. No es solo comunicación, es redención. La voz que emerge del silencio no busca convencer, busca revelar, y esa revelación tiene un poder distinto al del discurso común. Nace de la experiencia interior, no del deseo de ser escuchado. Desde la psicología, Viktor Frankl enseñó que el ser humano puede soportar cualquier cómo si encuentra un por qué.
El silencio, cuando se atraviesa con conciencia, se convierte en el lugar donde ese ¿por qué? Se revela. Las palabras que nacen después ya no son impulsivas ni defensivas, son portadoras de sentido. Hablar entonces no es un acto de expresión, sino de orientación. La palabra se vuelve brújula. Filosóficamente, este paso del silencio a la palabra tiene raíces antiguas. En el mito griego, el logos no era solo razón, era creación. Decir era hacer existir. Nietzsche lo entendió de otro modo. El hombre fuerte no habla para describir el mundo, sino para crearlo. Por eso el lenguaje nacido del silencio no imita la realidad, la redefine. El silencio, al contener, purifica la palabra de lo trivial. Solo después de haber callado profundamente se puede hablar con verdad. En la práctica, esto implica recuperar el poder del lenguaje en lo cotidiano. Las palabras pueden vaciarse por exceso de uso como monedas gastadas, pero cuando se pronuncian desde el silencio, recuperan su peso. Decir basta, te entiendo o no más puede ser un acto transformador si detrás hay presencia. En ese instante, el silencio previo se convierte en raíz de acción. Y si aprender a hablar bien significara, antes que nada, aprender a callar bien, el silencio no es el opuesto de la palabra, sino su origen, lo invisible que le da forma. En cada conversación auténtica, en cada decisión consciente, hay un instante de pausa donde el silencio prepara el terreno para el sentido. Silencio y palabra. Dos fuerzas que se buscan, que se necesitan. El uno da profundidad, la otra da dirección. Sin silencio, la palabra se vacía. Sin palabra, el silencio se estanca. Desde la psicología, podríamos decir que la madurez emocional consiste en saber alternar entre ambos. Callar cuando el impulso quiere gritar. Hablar cuando el miedo quiere callar. Es una danza interna entre contención y expresión. Jung habría visto en ello el signo de un yo integrado, el individuo que no teme ni al vacío ni a la voz, porque entiende que ambos son instrumentos de autoconocimiento. Filosóficamente, el equilibrio entre silencio y palabra es el núcleo del pensamiento libre. Nietzsche lo llamó gran estilo, la capacidad de decir lo necesario y callar lo insignificante. Foucault, por su parte, entendió que el silencio no es ausencia de discurso, sino otro modo de él. En ocasiones, callar es el gesto más poderoso que el lenguaje puede ofrecer. En otras, hablar es el único modo de romper un hechizo colectivo. La sabiduría está en discernir cuándo corresponde cada uno. En la práctica, esta tensión define la calidad de nuestras acciones. Un líder que sabe callar antes de decidir. Un creador que sabe retirarse antes de crear. Un ser humano que entiende que no todo debe ser dicho, pero nada debe ser temido. El silencio se convierte así en un espacio de alineación interior, y la palabra, en la manifestación de esa alineación. ¿No es acaso el sentido de toda vida consciente aprender a habitar esa frontera? El peso invisible del silencio, una vez comprendido, deja de oprimir, se transforma en sostén. El silencio ya no es vacío, sino cimiento. No es sombra, sino raíz. De él nace la palabra justa, la acción lúcida, la mirada limpia. Y quizás, solo entonces, entendemos que hablar y callar no son opuestos, sino dos formas de escuchar.